Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este video en el que platicaremos sobre una propuesta de procedimiento para elaborar instrumentos de evaluación. Bien, veamos. Los pasos que proponemos para este procedimiento son los siguientes. Por un lado, empezar teniendo claro cuál es el aprendizaje o la progresión en el caso de educación media superior que vamos a evaluar. Entiéndase, si estuviéramos en básica correspondería al proceso de desarrollo de aprendizaje, en su momento el aprendizaje esperado, es decir, el objetivo o la intención del curso que vamos a evaluar. Sí, antes de elegir el instrumento o incluso de seleccionar la evidencia, lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que vamos a evaluar en términos de aprendizaje. El segundo paso tendrá que ver con elegir cuál sería la evidencia, el producto que refleja este aprendizaje o esta progresión. En un momento más vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos pasos, pero de primer momento es para que tengas una idea general. Una vez elegido ya la progresión que vamos a trabajar, así como la evidencia o el producto que vamos a ocupar para poder ver a través de esos desempeños pues si se logró o no la progresión, entonces viene un tercer paso que tendría que ver con reconocer, enlistar cuáles serían los indicadores o criterios, cuáles serían esos desempeños que yo podría observar a través de la evidencia que me dirían que mi estudiante sí alcanzó el aprendizaje o la progresión. En este primer momento solamente los vamos a enlistar. Después vamos a describirlos, es decir, en qué consiste cada uno. Aquí es importante, y como veremos más adelante, que reconozcamos que hay algunos criterios o indicadores que son de forma, que están asociados pues con la clásica limpieza, creatividad, en fin, aspectos formativos, y hay otros que son los más importantes, que son los criterios de fondo, aquellos que efectivamente evalúan el nivel de dominio de la progresión o del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, bueno, acá en el cuarto punto vamos a describirlos, es decir, cuando yo digo, por ejemplo, redacción, ¿a qué me refiero? Cuando yo digo dominio del tema, ¿a qué me refiero? Ya teniendo todo esto, vamos ahora sí a irnos encaminando a la construcción del instrumento de evaluación y voy a pensar cuántos niveles de desempeño requiero, es decir, con 2 me son suficientes, lo tiene o no lo tiene, o necesito como que mayor especificación. Lo tiene desarrollado ligeramente, lo domina, en fin. Y ya con esta información vamos a poder construir o elegir el instrumento de evaluación que vamos a elegir. Este video está enfocado en instrumentos de evaluación como lo son listas de cotejo, escalas y rúbricas analíticas. Entonces, bueno, voy a elegir cuál sería el instrumento y lo voy a construir. Es decir, organizar la información en una tablita. Y por último, en el caso de que sea una evaluación sumativa, ¿no? Que sea parte de una calificación, pues viene la asignación de puntajes. Vamos a desglosar paso a paso este momento. Bien, lo primero, tengo que establecer qué aprendizaje o progresión voy a evaluar. En el caso de educación media superior, recordemos que tenemos aprendizajes de trayectoria, tenemos metas, categorías y subcategorías asociadas a cada progresión. Entonces yo tengo que tener muy claro cuál es la progresión que voy a estar evaluando, porque ese va a ser mi indicador más adelante o mi referente para construir los indicadores. Entonces, bueno, voy a tomar como ejemplo la progresión 4 de la UAC de Ciencias Sociales 2. Y bueno, yo conozco, estos son mis aprendizajes de trayectoria asociados al área de conocimiento de ciencias sociales. Y también tengo muy claro a través de mi programa de estudios cuál es la progresión, cuáles son las metas que están vinculadas a esta progresión, cuáles son las categorías y subcategorías. Puedes detener el video aquí un momento si quieres identificar de qué se trata este punto de partida, porque pues a partir de ello vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Simplemente la progresión, observa que dice: investiga, comprende y explica la importancia del empleo en la sociedad para valorar su impacto en la dinámica social. El empleo desde el punto de vista económico y social tiende a generar un efecto positivo y multiplicador en la sociedad. Las familias pueden obtener ingresos y realizar su consumo, logrando la satisfacción de las necesidades, y por otro lado, las empresas pueden vender sus mercancías, convirtiéndose de tal suerte en un círculo virtuoso en la organización de la sociedad. El empleo tiende a disminuir las desigualdades. Esta es la progresión y bueno, acá tenemos todos los otros referentes tomados de nuestro programa de estudios. Bien, el segundo paso entonces es determinar la evidencia o el producto a través de que lo voy a hacer. En este caso va a ser una producción multimedia que voy a elegir para hacer patente que mis estudiantes dominan la progresión. De manera específica voy a hacer un proyecto que se llama Un Podcast del Empleo en Antón Lizardo, Veracruz. Y bueno, va a ser un podcast que van a trabajar en parejas, en donde van a presentar testimonios breves de aquí de la localidad de Antón Lizardo, de empleadores y de personas que trabajan, ya sea que tengan algún oficio o que sean profesionistas, es decir, universitarios y demás, para que hablen respecto al impacto económico, familiar, personal y social que tiene pues este empleo en su vida.
Y me gustaría que intercalaran dentro de ese podcast algunas cápsulas con datos que describan la importancia social del empleo, por ejemplo, desde el tema de cómo ha evolucionado el salario mínimo, en fin, ¿no? De manera que también podamos tener con estos datos referentes de cómo contribuye el empleo a disminuir las desigualdades. Y bueno, este podcast tendrá que tener como una conclusión, ¿no? Obviamente el proyecto no nada más es entregar el podcast, sino que desde las clases vamos a planearlo, vamos a investigar, pues, sobre todo qué es lo que se va a ver en las cápsulas, ¿no? Vamos a ver cuáles serían las preguntas más pertinentes, habrá que seleccionar a qué personas vamos a entrevistar, grabar, editar, en fin. Pero bueno, la evidencia será un podcast del empleo en Antón Lizardo, que bueno, más adelante difundiremos también con la población. El tercer punto es enlistar los indicadores o criterios, es decir, tengo que reconocer y enlistar qué rasgos voy a observar en mis estudiantes que demuestran que lograron la progresión. Entonces yo tengo que reconocer que algunos de esos criterios van a ser de forma y algunos van a ser de fondo, es decir, los de forma, recordemos, ahorita vamos a ver algún ejemplo, y los de fondo son los asociados con la progresión. Y bueno, obviamente tengo que seleccionar indicadores que sean congruentes con la intención del curso. Ya te mostré los aprendizajes de trayectoria, ya te mostré las metas, categorías y subcategorías de la progresión y bueno, con las estrategias que estoy trabajando en el aula, de manera que haya alineación constructiva. Entonces, bueno, aquí tengo algunos indicadores o criterios, por ejemplo, la relación empleo y desigualdad en la inequidad social, la consecuencia del empleo para las familias, que el estudiante reconozca consecuencias del empleo para las empresas, funciones y actividades entre los diferentes agentes sociales, la duración, la dicción, la claridad en el audio y el proceso de trabajo. Estos tres elementos finales corresponden a criterios de forma, ¿sí? Criterios de forma. Porque no están directamente relacionados con la progresión, están más asociados con el producto que estamos creando, ¿verdad? Pero bueno, son importantes porque pues al final son parte de la formación de mis estudiantes. Y tengo estos 4 que sí están evaluando directamente aspectos vinculados con la progresión y los aprendizajes de trayectoria. Si gustas, puedes regresar a este video para validar que así es, que hay esta congruencia, ¿verdad? Con la intención del curso. ¿Avanzamos? El siguiente paso, entonces, es ahora sí describir esos indicadores o criterios. Aquí solamente los mencioné, pero ¿a qué me refiero con duración? ¿Qué significa dicción y claridad en el audio? ¿Qué significa consecuencias del empleo para las familias? Bueno, entonces tengo que describirla de manera que sea clara y concisa y que además esta descripción oriente a mis estudiantes de cómo hacerlo o demostrarlo mejor a través del podcast. Entonces, bueno, no voy a describir todos aquí, solamente estoy tomando un ejemplo. Por decir, el indicador consecuencias del empleo para las familias se reconoce como, se describe como que el estudiante reconoce las ventajas que trae a las familias el que sus miembros tengan un empleo. Por ejemplo, que hay una obtención de ingresos y para qué sirve eso, que tiene seguridad social, eso qué significa y para qué sirve. Y bueno, las implicaciones que tiene en su día a día, ¿no? Implicaciones, como veremos en clase, asociadas tal vez con el tema del transporte, de la vestimenta, de la alimentación, en fin. Bueno, el otro indicador que seleccioné para describir es funciones y actividades entre los diferentes agentes sociales. A mí me interesa que el estudiante identifique el rol que tiene el Estado, así como los diferentes tipos de empresas, ya sean microempresas, empresas medianas o macroempresas, y los empleados, es decir, cuáles son las relaciones de poder que hay, cuál es la normatividad, cómo se cumplen los derechos humanos, cómo favorecen o no la movilidad social, la responsabilidad ciudadana, etc. Luego, el criterio de forma de duración es que el podcast tiene que durar de 10 a 15 minutos. Esa es la duración que yo estoy pidiendo. Si es más, me voy a tardar demasiado en revisarlo y si es menos, seguramente no se va a abordar toda la progresión. Y otro criterio de forma importante es la dicción y la claridad en el audio. Es decir, que se pueda comprender con facilidad lo que los interlocutores mencionan, o sea, que se escuche y se entienda, ¿no? Que no haya tantos ruidos distractores de fondo. Porque, pues, si no puedo escuchar el audio, pues de nada va a servir todo lo que han trabajado, ¿no? Este es un ejemplo de cómo los voy describiendo. ¿A qué me refiero? Cada uno de estos, de los que enlisté acá, tendrían que tener su propia descripción, ¿sí? Ahora bien, una vez que tengo ya claridad en lo que voy a evaluar y cuáles serían los indicadores y demás, ahora voy a seleccionar cuáles o cuántos niveles de desempeño necesito. Entonces, mira, para tomar la decisión, yo debo de preguntarme, ¿la progresión puede valorarse con ausencia o presencia de los indicadores? O sea, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿O requiere más de 2 niveles? O sea, que me den un grado de dominio. Y pues bueno, si requiero ausencia y presencia, estamos hablando de que 2 niveles es suficiente, pero si requiero diferentes grados de dominio, pues implicará 3, 4 o 5 niveles. Para fines formativos, cuando estoy haciendo un instrumento con una evaluación formativa o procesual, definitivamente es posible que selecciones 3 niveles, sobre todo a nivel de educación media superior, o tal vez si estuvieras trabajando en educación básica, probablemente primaria baja, preescolares, pues también 3 niveles es pertinente. 5 niveles los sugiero para
procesos de acreditación o de calificación como muy minuciosos y donde también haya que valorar algún dominio muy específico. Y bueno, creo que la recomendación general para educación media superior sería 4 niveles, porque bueno, me parece que equilibra el grado de dominio, sobre todo si requieres estos diferentes niveles o grados de dominio. Si requieres 2, pues es suficiente. Yo aquí voy a seleccionar que requiero valorar el grado de dominio y que voy a querer 4 niveles. Muy bien. Y estamos cada vez más cerca de poder construir nuestro instrumento y ahora sí voy a elegir cuál instrumento quiero. Entonces vamos a tomar la decisión. Habíamos dicho si 2 niveles o categorías es suficiente, entonces vamos a tener una recomendación, que es la lista de cotejo. Pero si requiero más de 2 niveles, como yo elegí, que quiero 4, tengo que preguntarme un par de elementos. Si el docente tiene experiencia y claridad en la progresión, en los indicadores y además tiene diferente comprensión del dominio de los desempeños, es decir, el profesor tiene facilidad en esta descripción de los diferentes dominios de los desempeños, entonces la sugerencia sería que hiciera una rúbrica. Sin embargo, sí, yo tengo clara la progresión, pero se me dificulta la descripción de los indicadores o no tengo tanta experiencia, tanto dominio, o tal vez es la primera vez que voy a hacer un instrumento de algo parecido, entonces la recomendación es una escala, como vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, yo elegí una escala para hacer este instrumento de evaluación y valorar esta progresión a través del podcast. ¿Bien? ¿Continuamos? Ahora viene la parte de construirlo y es simplemente acomodar esto que ya fuimos haciendo en una tablita. Aquí tengo los criterios que habíamos elegido, recordarás, estos son los criterios de forma, estos son los criterios de fondo, aquí puse mis descripciones, bueno, estas son las que no alcancé a describir, pero acá están las otras que ya había descrito. Y como elegí 4 niveles, aquí está. Y bueno, en este caso yo opté por ponerles una clasificación un tanto cualitativa, ¿no? Bien, regular, suficiente o insuficiente. Y bueno, podríamos decir que hasta ahí está. Ahora bien, si yo lo quiero para una evaluación sumativa, entonces requiero asignar puntajes. Y aquí vamos a ver 2 alternativas. Una opción es que todos los criterios, todos tengan el mismo valor. Observa que todos tienen un valor máximo de 4, un valor mínimo de 2. Recordemos que ya tenemos un video que habla acerca de la asignación de puntajes y recordemos que si 2 es la mitad de 4, entonces significa que es reprobatorio, ¿verdad? Es como si equivaliera el 5 del 10 y por eso está en insuficiente 2. Y no ponemos un 0 para no castigar numéricamente tanto el resultado de los estudiantes. Entonces, bueno, de esto ya tenemos otro video, pero en este caso lo importante es que a todos tienen el mismo valor. Y bueno, pues como son 8 criterios, los que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 4. Ah, no, aquí miren, vamos a corregirle. Porque en este caso son 7 criterios y entonces serían 28. Es lo máximo, ¿verdad? No serían 32. Muy bien. Eso estaríamos hablando ahí. Vamos a ponerlo con este. Ahí está. Bueno. Ese sería el puntaje máximo y igual que hacemos con los reactivos de un examen, ¿verdad? Pues hacemos una aplicación, un cálculo y obtenemos el resultado. La siguiente alternativa es que cada criterio o indicador pueda tener un valor diferente dependiendo su importancia o trascendencia en el aprendizaje. Es decir, para mí es mucho más importante estos 2 indicadores, el que reconozcan las consecuencias del empleo para las familias y para las empresas, por lo que la progresión habla justamente del impacto social del empleo. Y el que menos me importa es el de la duración, entonces por eso tiene un puntaje menor, obviamente escalonado, cada uno como corresponde matemáticamente, pero observemos que cada uno tiene un valor distinto. En este caso, la sumatoria máxima posible es 27, y bueno, pues lo mismo, habría que ir colocando los datos que tiene cada estudiante en cada rubro, dependiendo el desempeño que tenga. Ahora bien, de esta forma ya tengo mi escala de valoración, yo le llamo escala de valoración descriptiva, tengo el criterio, tengo la descripción, el estudiante tiene claridad de qué es lo que se espera gracias a esta descripción detallada y puede identificar también cuáles son los que tienen una mayor importancia en el caso de que fuera una evaluación sumativa. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera optado por una lista de cotejo? Bien, en ese caso, pues tendría que haber dejado solo 2 columnas, ¿verdad? Presencia y ausencia, y también podría yo decidir si todos los criterios tienen el mismo valor o diferente. En este caso, pues dejo solamente 2 y estoy eligiendo que no todos tengan el mismo valor. Por ejemplo, duración y dicción tienen menos valor que el resto de los desempeños o del resto de los criterios que estoy describiendo. Y si hubiera elegido una rúbrica, pues bueno, quiero que observes aquí porque aquí vamos a, como requiere mayor nivel de detalle, vamos a ver cómo es que convertimos esa escala que habíamos hecho o esa lista de cotejo a una rúbrica. Observa que aquí tengo también mis criterios y aquí tengo los niveles y bueno, en este caso son los 4 niveles que había elegido y cada uno tiene un color distinto. ¿Por qué? Porque originalmente lo que yo había descrito, nada más, se va a convertir en el desempeño superior. Entonces quiero que observes, incluso puedes pausar el video y regresar y ver cómo estos son los descriptores originales que teníamos.
¿sí? Los que están en el nivel superior o máximo. Después, el siguiente paso es describir el desempeño más bajo, lo que en este caso sería insuficiente. Se hace el extremo porque eso pues facilita, ¿sí? Los extremos facilita la claridad por parte del docente de qué es el rango de lo que vamos a estar hablando, ¿sí? Y después de hacer los extremos, ahora sí hacemos los intermedios, ya sea el intermedio alto o el intermedio bajo, pero siempre es primero el nivel superior, después el inferior y los intermedios. Y bueno, también aquí puedo decidir si todos van a tener el mismo valor. Pude haber elegido que todos los criterios tuvieran el mismo puntaje o si tienen diferente. Entonces yo elegí que fuera diferente. Mira, es 4 máximo, 5, 5, 4, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces vemos cómo elegí que se distinguieron. Y de esta forma podemos ver cómo es que ya construimos 3 diferentes instrumentos, solamente modificamos al final el formato, ¿no? Pasamos de escala a lista de cotejo a rúbrica, pero en los primeros pasos son prácticamente los mismos. Algunas notas finales o precisiones. Tras la aplicación y un uso, el instrumento de evaluación siempre va a requerir alguna mejora, es decir, difícilmente vamos a construir el instrumento de evaluación perfecto. No. Siempre va a haber algo que mejorarte. Cuando lo empiezas a aplicar y lo trabajas con tus estudiantes, vas a darte cuenta que me sobró un indicador, creo que no fui claro en esta descripción, creo que los puntajes los puedo ajustar más, el formato, en fin. Es normal y deseable que hagas modificaciones cada vez que lo uses, lo revises, lo ajustes, incluso adaptando con el contexto en el que estás. Entonces, no te preocupes tanto por hacer el instrumento perfecto, sino el que te funcione mejor. Ahora bien, nosotros estamos planteando aquí un procedimiento que no es único ni es rígido, es realmente una propuesta basada a partir de la experiencia de lo que varios autores han mencionado, pero si tu experiencia o tu contexto lo requiere y puedes hacerlo de diferente, adelante. Solamente ten en cuenta que lo que buscamos es orientar a aquellos a los que les cuesta trabajo construir sus propios instrumentos de evaluación formativa alineados de manera constructiva, es decir, congruentes con las intenciones del curso y por tanto con las progresiones de aprendizaje. Como te decía, este documento está centrado en la elaboración de listas de cotejo, escalas y rúbricas analíticas, porque son los que se consideran más apropiados para una evaluación auténtica, sobre todo una progresión, una evaluación formativa. Ahora, la mayoría de estos pasos son aplicables para las guías de observación, seguramente hasta la parte de la asignación de puntajes, pero toda la primera parte también es aplicable a construir guías de observación. También una pregunta frecuente es, bueno, ¿y los exámenes? ¿Estos no son instrumentos de evaluación o qué pasa? Bueno, a ver, los exámenes, los test ya sean escritos o digitales, más que un instrumento son una técnica de evaluación, ¿sí? Y el instrumento del examen es realmente la plantilla de respuestas o que también la conocemos como clave. Sí, recordemos que los exámenes se siguen usando, pero en el ámbito escolar se sugieren como un complemento a estas otras técnicas de evaluación que permiten una evaluación auténtica de las progresiones a través de los proyectos o de los productos o de producciones orales, escritas, actitudinales, en fin. Que generalmente estas desempeños o estas prácticas requieren los instrumentos que aquí estamos describiendo, ¿sí? Entonces, bueno, más adelante habrá un espacio para hablar acerca de exámenes, tipos de reactivos y todo lo demás, pero bueno, espero que esta información que estamos presentando aquí te sea útil y te ayude a construir por ti mismo el instrumento de evaluación y no caer en la tentación de copiar o usar instrumentos que son descontextualizados y que seguramente además no estarán alineados con la progresión o el proceso de desarrollo de aprendizaje o la intención de tu curso. Gracias y hasta la próxima.